Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. En un momento iniciamos. Estoy revisando que estén conectados los ponentes. Sí, doctora, gracias. Bueno, ya nada más falta la primera mesa por unirse. Damos 2 minutitos e iniciamos. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta mesa 6 de trabajo titulada Metodologías de enseñanza innovadoras a distancia, híbridas y flexibles. Como parte del segundo día de trabajo del tercer encuentro de cuerpos académicos y grupos de investigación en educación. En esta ocasión me toca fungir como moderadora. Soy la doctora Yatira Axeli García Ortega de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es un gusto estar en esta ocasión moderando precisamente esta mesa en donde son aportaciones muy importantes en relación a lo que vienen siendo las metodologías de enseñanza. Vamos a dar inicio a los trabajos. Cada una de las participaciones va a tener alrededor de 12 a 15 minutos máximo
para su intervención. Faltando a lo mejor 3 minutitos, me voy a permitir interrumpirlos un poquito para señalarles el tiempo que les queda para que vayan cerrando su participación. Ok. Bueno, entonces, de acuerdo al programa, vamos a dar inicio. La primera ponencia no está... Todavía no se conectan. Sara Mejía Bricaire y Lisbeth Flores Hernández, todavía... miren, ¿les parece si iniciamos, recorremos y cuando se integren que vayan, precisamente vamos a reacomodar el orden para no perder un poquito de tiempo? Entonces, ¿les parece si pasamos con la segunda intervención con la maestra Maribel Rayo Chávez, de quien me voy a permitir leer su semblanza curricular? La maestra Maribel Rayo Chávez es catedrática de la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan en el área de licenciatura en educación primaria. Imparte el curso de enseñanza y aprendizaje de la historia y coordina el área de tutoría académica en dicha institución. Su labor de investigación se centra en el uso de las tecnologías digitales en la enseñanza-aprendizaje, especialmente de la historia. Ha cursado maestría en desarrollo educativo y es pasante del doctorado en investigación educativa, ambos por la Universidad de Puebla. Cuenta con 22 años de servicio docente, de los cuales 10 se desarrollaron como profesora frente a grupo en educación secundaria, 2 en el área administrativa y 10 más como investigador educativo. Ha enfocado su servicio en las escuelas normales a la asesoría del proceso de titulación, a la formación continua de los docentes en servicio y en momentos más recientes a la tutoría académica. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a la ponencia titulada Impacto de la gamificación en el reforzamiento de contenidos curriculares de la LEIA de la historia. Adelante, maestra Maribel. Maestra Maribel, ¿sí nos escucha por ahí? Maestra Maribel, ¿está por ahí? Bueno, está conectada, pero no sé si no nos escucha, se le iría la señal. Ok, entonces damos paso a la tercera intervención de acuerdo al programa. Está lista la doctora Nancy Jacqueline García Reina, a quien tengo el gusto personal de conocer. Sí, aquí estoy, doctora, lista. Muy bien. Doctora, bueno, entonces vamos a iniciar la mesa con su intervención. Y bueno, la doctora Nancy, me voy a permitir leer su semblanza académica. Es doctora en educación por la Universidad Tangamanga, maestra en educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y licenciada en archivología por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es docente frente a grupos universitarios y de nivel medio superior desde hace más de 10 años. Actualmente es docente en la Universidad Tangamanga Campus Industrias y cuenta con publicaciones en revistas, libros y memorias.
Es dictaminadora de obras en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México en la revista de investigación bibliotecológica Archivonomía, Bibliotecología e Información. Sus líneas de investigación son educación en las ciencias de la información, diseño e implementación de unidades de información, competencias archivísticas, organización documental y servicio a usuarios. Sin más preámbulo, damos inicio a su ponencia titulada Acercamiento a la empleabilidad desde la modalidad híbrida. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Axeli. De igual manera, un saludo para usted y todo el auditorio, en especial para usted, que otra vez volvemos a coincidir. Voy a compartir mi pantalla, bueno, mi presentación para, para comenzar. Ok, a ver si ya me permiten, creo que sí. Dejen, ok, acá está. Listo. Ok, ahí está. Espero que se visualice así. ¿Sí visualiza? Sí, doctora, así se visualiza. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar a platicarles el día de hoy sobre este tema de acercamiento a la empleabilidad desde la modalidad híbrida. Como bien lo comentaba ahorita la doctora Axeli, García Ortega, yo laboro en la Universidad Tangamanga, formamos un grupo, se forma un grupo de Aliad Universidades que conforman una gran red de universidades en toda la República, ¿sí? Y bueno, entre ellas se encuentra la Universidad Tangamanga de en San Luis Potosí con nuestros 4 campus y en donde yo me encuentro es en uno de ellos, en el campus Industrias, ¿sí? Y pues bueno, este caso, este acercamiento fue un estudio que se realizó que se comenzó a realizar en este campus, obviamente con nuestras carreras. Cada campus imparte según el estudio geográfico social, obviamente y de demanda profesional, diversas carreras, ¿ok? Aquí obviamente se reflejan algunas de las que impartimos en este campus. Vamos a abordar un poquito el día de hoy sobre el objeto de la investigación, el contexto un poquito y la problemática. Vamos a presentar algunos gráficos de la experiencia hasta el momento y de ahí, pues bueno, vamos a partir ya a unas recomendaciones generales. En la presentación que ahorita brevemente les voy a mostrar, que vamos a compartir, nuestros alumnos, ¿sí? Son carreras de cuatrimestrales, donde 9 cuatrimestres ellos están durante su trabajo escolar, sí, que la aplicación fue en el sistema escolar, están en el trabajo escolar 9 cuatrimestres y si cuando llegan ellos al séptimo cuatrimestre, es decir, el último año de su formación, ellos van hacia la parte profesional. Ellos ya tienen que estar inmersos para séptimo cuatrimestre en prácticas profesionales, servicio social, ¿no? Y aquí es donde comienza una de las problemáticas más grandes para los estudiantes, sobre todo para los del sistema escolar. El sistema mixto, este sistema ejecutivo donde se compagina el trabajar y el estudiar, no presenta tanto esta problemática, porque ya traen una experiencia, ¿no? Siempre les he dicho que el sistema ejecutivo trae ya una experiencia previa, sí, muy empírica, y que muchas veces lo que busca es esa parte que le falta, ¿no? Esa parte profesional. Pero los chicos del sistema escolar, no, que es en los que nos basamos en esta investigación, en este comienzo. Ellos completamente están en una zona de confort, ¿sí? Donde pues dicen, yo vengo a la escuela y en el momento que les dicen, a ver, no nada más es venir a la escuela, tienes que ir al campo laboral, tienes que buscar una institución, tienes que ir a realizar unas horas laborales, tienes que cumplir con esta estructura, tienes que hacer todas estas cuestiones, ¿no? Y en realidad, aquí es donde se centra el problema. Cuando al estudiante de escolar en séptimo, finalizando sexto, le dicen, ahora te toca esta parte, se quedan totalmente en shock porque decir, ¿ahora qué sigue? Sí, ahora ya no nada más soy el estudiante que viene al aula,
¿sí? Y se va, sino ahora tengo que compaginar esa otra parte. Pero el reto mayúsculo es, ¿cómo lo voy a hacer? Y pues esta problemática comienza cuando deben buscar esta oferta acorde a las capacidades y habilidades que tienen, que poseen y que se han ido desarrollando de manera profesional. Preguntas esenciales para los estudiantes. ¿Cómo nos vamos a postular? O sea, ¿cómo voy a llegar primero, pensando en un primer encuentro, como practicantes o como prestadores de servicio social, para posterior hacerlo mucho más sencillo en la parte profesional, ¿verdad? Pero es que, ¿cómo me voy a vender? Es que, ¿cómo les voy a decir que soy? ¿Sí? ¿Qué tan preparados están para el campo laboral? Porque acá en el campus, para primero empieza el shock de turno, porque los estudiantes de primero a sexto van en turno matutino, en séptimo cambian al turno vespertino para que durante la mañana ellos puedan hacer sus horas de servicio de prácticas profesionales. Entonces, ese es el primer shock para ellos, ¿no? Después, no me siento preparado, sí me siento preparado, ¿qué tanto vamos a estar preparados para hacer lo que sabemos? ¿De verdad sé todo lo que esperan de mí? Porque obviamente cuando las empresas solicitan un prestador de servicio social o un practicante de comercio internacional, por ejemplo, de ingeniería industrial, de arquitectura, de mecatrónica, de diseño gráfico, ya tienen los empleadores, bueno, a ver, para que realice estas actividades, ¿no? Y entonces los estudiantes dicen, pero ¿cómo? ¿A poco ya sé todo eso? Y ahí es donde comenzamos a hacerles a ellos este ejercicio de conciencia de, a ver, de primero a sexto, cursas estas materias, viste esto, analizaste esto, revisaste esto, aprobaste esta materia, llevas este nivel de inglés. Entonces ahí es donde ellos comienzan a ver el mundo girar y dicen, es verdad, ya debo comenzar a llevar prácticas y servicio en el campo laboral, ¿no? Y es aquí donde la universidad ha tomado el giro para habilitar este entorno a los nuevos modelos o a los nuevos enfoques de enseñanza, donde las habilidades de acercamiento con los futuros profesionistas se den, ¿sí? A través también de esta modalidad un poco híbrida. ¿Por qué? Porque los estudiantes, si bien estas materias las pueden llevar de manera presencial, ¿sí? Pero utilizamos herramientas digitales para que ellos puedan postularse, puedan conocer y lo puedan realizar de manera real, de manera puntual, ¿no? Les comentaba ahorita la experiencia que comenzamos a realizar, obviamente con coordinación de estas materias, ¿sí? Es a 60 estudiantes de 4 carreras diferentes: arquitectura, ingeniería industrial, mecatrónica y comercio internacional. Ellos llevan una materia que se llama modelos de empleabilidad. Esta materia de modelos de empleabilidad los orienta a las prácticas profesionales, ¿sí? Los orienta a que ellos vayan y se puedan involucrar al mundo laboral o vayan teniendo esta primera inserción al campo laboral, pero sí, obviamente de manera acompañados. Esta materia es una materia que para nosotros es muy tradicional en el sistema de la Universidad Tangamanga. Les digo que para nosotros es muy tradicional, ¿por qué? Porque es una materia virtual, que tiene contenidos, que ya tiene tus sesiones prediseñadas, ya tiene tus actividades. Si no me quiero hacer mala memoria, bueno, buena memoria más bien, y no quiero tener mala memoria, el encuentro pasado les presentamos por ahí, sí, una idea de cómo nos manejábamos nuestras materias en línea, sí, cómo íbamos cambiando. Entonces, es el mismo enfoque que nosotros, para nosotros, insisto, es muy común una materia en línea. Sí, porque gran parte de nuestras materias que llevan cada carrera así lo son, pero sí, en realidad, cuando los estudiantes llevan la materia, dicen, reviso el contenido, cumplo con las tareas y se acabó. Pero aquí hemos tenido prácticas de decirles, a ver, tenemos un departamento Emprendete que nos ayuda a generar a través de una bolsa de trabajo, que nos ayuda a decir, a ver, ya vas a entrar a prácticas, vamos a hacer primero tu CV. Y entonces pareciera algo muy sencillo, pero las experiencias que he traído el departamento de Emprendete, de emprendimiento en nuestra universidad, que luego decimos, bueno, va orientado a que ellos generen un emprendimiento, pero también se orienta o lo han orientado desde la parte central de Campus Central o desde las oficinas centrales a que orienten a los estudiantes a generar este impacto laboral o a comenzar a generar este impacto laboral y que conozcan y se sumerjan en este nuevo mundo que les espera, ¿no?
y sobre todo nuestra preocupación principal, que es el sistema escolar. ¿Ok? Como docente, les digo, nuestra preocupación es el sistema escolar para que no exista este temor, ¿no? Hemos tenido bastantes experiencias. Les digo, la primera, y me voy a saltar un poquito el orden, que es nuestro CV actualizado, ¿no? Generamos desde plantillas, vamos haciendo con ellos el ejercicio de, a ver, cuál es la foto ideal. Imagínate que en esta hoja te van a conocer y el típica respuesta de los estudiantes escolares, pero yo no tengo nada, yo no sé hacer nada, yo. Entonces comenzamos con a veces preguntas negativas, preguntas a lo mejor de rebeldía, posadolescencia, ¿no? Pero en realidad esa es nuestra labor que estamos nosotros trabajando. Actualmente somos 4 maestros que damos estas materias, ¿sí? Y que estamos trabajando en ello, en decirles, a ver, durante toda la universidad, nosotros en campus se les han proporcionado certificaciones en niveles de inglés, muchísimas cosas. A ver, ¿cuántas has cursado? Bueno, ¿cuáles culminaste? ¿Tienes tu constancia? Vamos generando tu currículum, tu experiencia. A ver, hay quienes tienen ya una carrera técnica, a ver, la desarrollas. Entonces, nosotros vamos ayudándoles a hacer esto y ya cuando les llega, bueno, hasta la foto se vuelve un problema porque es que yo voy a poner tal foto, a ver, entonces se genera toda una idea de, a ver, cómo debe ser una foto para un CV, cómo es que se va a utilizar y muchas ocasiones, o la gran parte de ellas, también se lleva acompañamiento en sesiones virtuales a través de ponencias y de eventos que hace este departamento en toda la red. Entonces es maravilloso porque desde algo tan simple se vuelve una dinámica de veras que bastante completa para los estudiantes del sistema escolar. Ejercicios de entrevista laboral. Ahorita justamente creo que la otra semana comenzamos con estas, sí, con estas entrevistas donde hacemos como si ellos fueran a postularse a un trabajo, hacemos ejercicios de, a ver, según por carreras. Obviamente compañeros que son expertos en las ramas nos auxilian en, a ver, vamos a hacerlo para tal puesto, a ver cómo nos va a contestar y reagendamos otras entrevistas en ejercicio para poderle también dar al estudiante y decir, híjole, sí me quedé en el trabajo, sí, o me falló en este punto, porque también generamos competencia entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido siempre? Preséntense a la entrevista de trabajo en el ejercicio que hacemos y van los dos compañeros. Le digo, bueno, son amigos, uno de los dos es el que se va a quedar con el trabajo. Y los dos se miran y dicen, pero ¿cómo? Si somos compañeros, pero aquí solamente tenemos un lugar. Entonces, desde ahí comenzamos el ejercicio que pareciera muy simple, pero nos ha ayudado muchísimo. Ahora, estas entrevistas aplicamos nuestra evidencia, obviamente, y también nos ha ayudado que desde hace ya 3 años consecutivos, si no mal recuerdo, se ha desarrollado el clúster automotriz en nuestro sector y el clúster automotriz nos ayuda a que eh, profesionales, directores de las grandes empresas que caracterizan al sector en México, se unen y generamos, ¿sí?, una experiencia para los estudiantes, para que conozcan qué esperan, cuáles son las nuevas expectativas, cuáles son las nuevas oportunidades de trabajo. Hay inmersión con la parte digital, claro está. Hemos tenido ahorita, los que me acuerdo el año pasado fue AGM, este año fue el mes de octubre, tuvimos entre otros a Honeywell, que pues bueno, ayudan a los alumnos a generar esta inmersión. Ahora, esto es un poquito mixto, ¿no? Un poquito más presencial, un poquito más virtual, ¿no? Pero participación en ferias y bolsas de trabajo, esto es la parte donde se da acompañamiento para que los estudiantes puedan estar presentes en cualquier espacio tecnológico, en cualquier espacio virtual, donde les auxilie a ellos a mantener esta experiencia general, a mantener esta experiencia que les ayude a decir, ahí está mi CV para ver quién sí se está interesado. El día de ayer me dio mucho gusto, y esto sí fue de ayer de mi clase de 6 a 9 de la noche, que llegó una chica que ya que ya había empezado, había sido su primer día en una empresa, si ella es de comercio, y les platicaba a sus compañeras y pues ya terminó contándonos a todo el salón que ya la aceptaron en prácticas profesionales. Estaba muy contenta y le preguntaron, oye, ¿dónde conseguiste el contacto? Dijo, me hablaron porque revisaron la página de Empleate de aquí de la universidad y les gustó mi perfil, me contactaron a mi correo institucional
y me contactaron el lunes y ayer miércoles fue mi primer día de practicante. Entonces, la verdad me dio mucho gusto porque de eso se trata. Ok, ¿qué es lo que nos hemos presentado? ¿Cuáles son nuestros casos generales? ¿Sí? Para ir un poquito más rápido por relación al tiempo. Del estudio que se está haciendo ahorita, ¿sí? Tenemos, bueno, 68% de hombres, 32% de mujeres. Aquí impactan mucho las carreras, porque estas carreras todavía tienen este impacto 100% a un género. No todavía en su totalidad como antes, ¿no? Pero sí tienen un poquito más de impacto hacia el género masculino. En promedio, nuestros estudiantes, pues bueno, no rebasan los 21 años de edad, son estudiantes perdón, los 23 años de edad, el promedio es hacia 21 años, son estudiantes del sistema escolar. Tenemos alumnos de 18 años, sí, sí, por este nuevo sistema donde la educación es a los años cumplidos, sí, nuestros estudiantes más pequeños, uno acaba de cumplir 18 años. 23% sí saben cómo buscar trabajo enfocado a la parte profesional, eso nos comentaron, pero el 73% dice que no, ellos no tenían idea de cómo hacerlo. Y en relación a cómo conocen, si conocen qué espera el campo laboral de su profesión, aquí estaba un poquito parejo, pero sí dijeron, bueno, yo la verdad no quiero mentir, el 60%, un 40% mencionaron que sí, tienen idea de qué es lo que esperan, obviamente relacionándolo con la carga de materias, ¿verdad? Que tienen hasta el momento. Su acercamiento al campo laboral, según la profesión, si les gusta, según a los que ya tienen acercamiento, solamente si les ha gustado, mencionan que aún no les está gustando la profesión según en lo que están practicando actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es que ya se vayan a los grandes proyectos y a las grandes actividades y pues sabemos que el primer contacto del practicante pues es estar, a ver, vamos a auxiliar, vamos a aprender y ellos ya querían, la mayoría, sobre todo los chicos de comercio, pues querían llegar a las grandes decisiones, ¿no? Y que también en nuestra labor mostrarles el paso a paso, ¿no? Y pues todos acá en este caso de nuestra muestra, todos utilizaron las redes para buscar empleo según la práctica profesional, porque insisto, es lo que nosotros por ahí en la universidad estamos fortaleciendo, que lo hagan a través de nuestras redes digitales, que lo hagan a través de las plataformas que tenemos para que exista este contacto. ¿Ok? Y bueno, para finalizar con esta parte, sí, pues, ¿qué nos ha ayudado? Nos falta obviamente de aquí a el mes de abril, ¿sí? Mostrar, sobre todo, me voy a regresar poquito, esta, esta gráfica de si les gusta o no, esa es la que estamos pensando ahorita, sobre todo en generar el impacto hacia el mes de abril. Sí, sí, abril, que ellos ya terminen o que estén a momento de iniciar su último cuatrimestre, sí, para mayo, agosto, sí, y lo que queremos es, pues, conocer, sí, esta nueva modalidad de la materia de modelos de empleabilidad, sí, ha ayudado a los estudiantes a en realidad conocer bien su vocación, ¿sí? De esa profesión que han elegido, para que vayan construyendo una identidad profesional, ¿sí? Que este acompañamiento que hemos estado o comenzado a dar de manera más reforzada ayude a que los estudiantes se posicionen de manera correcta, conociendo sus capacidades y que las puedan ofertar al mundo laboral, ¿no? Eventos como el Cluster, según nuestros directores, nuestro rector, se van a seguir haciendo en los meses de octubre y obviamente pues el objetivo es involucrar a más estudiantes para que también ahí ellos aprovechan a dejar su CV, ¿sí? Para que sea como que este acercamiento y que, ok, la empresa tal me considere y se lleve mi presentación, mi carta de presentación, ¿verdad? Pues se va a trabajar constantemente desde el CV, vamos a seguir trabajando por lo más básico desde el CV o la carta de presentación, para que los alumnos también agreguen todos sus cursos y que se motiven a hacer cursos, certificaciones que ofrecemos dentro del campus y que puedan en realidad ya comenzar a habilitar una experiencia en conocimientos, ¿no? Obviamente el departamento de Emprendete para nosotros o para la materia y para los estudiantes ha sido algo maravilloso. Al principio había una apatía. Cada que veían a nuestra compañerita de Emprendete era así como de, ay, vienen a Emprendete los estudiantes y nosotros chicos, es que analicen. Ya ahora, ya cuando llega, ya saben que les traen noticias nuevas, ya saben que les va a hablar de un evento, ya saben que les va a hablar del clúster, ya saben que les va a hablar de que va a ir una feria del empleo, que va a ir tal empresa a recibir CVs. Entonces, esto motiva mucho.
Se ha dado también que los sábados, que es cuando tenemos el sistema, aunque sea ejecutivo, quienes ya están en el campo laboral, que va a alguna feria del empleo, está repleto porque ellos también buscan mejorar la oportunidad laboral. ¿Ok? Y pues bueno, obviamente a partir de séptimo se realiza, pero el objetivo es que esto sea desde que el alumno ya está en los primeros cuatrimestres y está ya cimentado en su profesión. ¿Sí? Y bueno, me gustaría terminar para dar paso a la reorganización de las siguientes participaciones, pues con esta frase que a mí me encanta de Winston Churchill, independientemente del personaje, pero es el precio de la grandeza en la responsabilidad. Y creo que con la responsabilidad que podemos inculcar a los estudiantes desde cómo venderse como profesionales, cómo ofertarse en esta era digital, cómo utilizar las modalidades físicas y tecnológicas, pues les puede aportar a ese crecimiento profesional y a todo eso que ellos hacen. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias al auditorio. Muchas gracias, doctor Axel. Agradecemos su participación, doctora. Muy interesante su trabajo, su presentación, sobre todo por ese reto, precisamente de estar, pues ese acercamiento que se hace al alumno hacia el sector laboral. Y bueno, en relación a esto, me gustaría preguntarle, doctora, comentó que son 4 docentes los que están involucrados en la parte de las asignaturas de empleabilidad. En ese sentido, ¿qué retos o qué implicaciones precisamente han tenido para llevar a cabo este proyecto? Bueno, sí ha habido retos. Tuvimos uno hasta hace poquito que fue interno, una reestructuración. Entonces, esa reestructuración nos impactó para el cambio de coordinaciones, pero ya en la parte aplicada de estos 4 docentes, pues está primero en conciliar todos en cuál va a ser la estructura que les vamos a mostrar a los chicos en el ejercicio. Y otra cosa, los perfiles. Porque al ser 4 carreras que estamos ahí formando, hay maestros, por ejemplo, que estamos 100% en la parte de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, pero tenemos que buscar a esos maestros que sí son 100% del área. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos ese de, oiga, maestro, mire que ustedes en esta parte de, por ejemplo, los de comercio, que es los que a mí me toca, los chicos de comercio, a ver, al maestro que está, por ejemplo, en abastecimientos, en aranceles, a ver, o normalización, o en los psicotems, a ver, maestro, ¿usted cree que nos podría apoyar? Sí, yo les apoyo. Entonces, buscar eso ha sido el reto mayúsculo interno de organización y ya en la aplicación, pues el convencer a los estudiantes de darles confianza, porque ese día de verdad que es caótico porque se ponen súper nerviosos. Bueno, es un reto hasta decirles vayan de manera formal porque van a ir a una entrevista de trabajo. O sea, no falta el que se está quitando la gorra y el que se está intentando peinar rápidamente en el salón. O sea que de verdad en esa parte ha sido sí un reto. Hemos avanzado, sí hemos avanzado. Debo reconocer que la primera vez fue caótica, o sea, la primera vez para nosotros hacer este ejercicio fue caótico, nos tardamos muchísimas horas y no avanzamos, pero creo que lo hemos ido perfeccionando. Entonces sí espero que ya en esta ocasión que lo vamos a aplicar a partir de la próxima semana ya sea mucho más sencillo, mucho más fluido y también que les hemos platicado más a los estudiantes. Entonces esto sí también es apoyado bastante. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muy bien, vamos a dar paso a la segunda intervención y me voy a regresar con la participación de la maestra Maribel Rayo Chávez. Por ahí ya tuvo problemas con su audio. Maestra Maribel, ¿está por ahí? No, maestra, sigue sin escucharse su micrófono. Ok. Maestra Maribel, entonces, a ver, ¿está hablando? No, no se escucha. Ok. Maestra, revise por favor su audio y damos paso a la siguiente participación, que sería de la maestra Sara Mejía Bricaire
y Lisbeth Flores Hernández. Ok, bien. La maestra Sara Mejía, por ahí sí me escucha. ¿Sí puede hacer una prueba de audio, por favor? ¿Su micrófono sí se escucha, maestra? Hola, hola, buenos días. Sí, perfecto. Muy bien, maestra. Entonces me voy a permitir leer su semblanza curricular. Sara Mejía Bricaire es docente e investigadora con sólida formación en educación, derecho y pedagogía, especializada en formación inicial docente, matemáticas educativas, políticas educativas e investigación cualitativa. Es licenciada en educación secundaria con especialidad en matemáticas en la Escuela número 2 de Nezahualcóyotl, licenciada en Derecho por la UNAM, PES Aragón, y maestra en Pedagogía por la UNAM, con mención honorífica. Su producción académica se orienta a las representaciones sociales en educación, evaluación docente, inclusión educativa y prácticas pedagógicas innovadoras. Ha participado como ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales, incluyendo diversas ediciones del Congreso Nacional de Investigación Educativa, COMIE, y ha publicado artículos y capítulos en memorias académicas y libros especializados. En la Escuela Normal número 4 de Nezahualcóyotl ha ejercido como docente desde el año 2016, colaborando en áreas disciplinares, gestión académica, diseño curricular y posgrado. Ha seguido su formación continua en investigación, docencia, gestión educativa e innovación, con cursos y diplomados impartidos por la UNAM, la DGSPE, ACEIT, Cresón, entre otros. Ha recibido perfil deseable PRODEP 2023, el reconocimiento como mejor docente 2016 y la participación como par evaluador externo en procesos de acreditación educativas por parte de la CIES en 2023. Su producción científica abarca temas como evaluación docente, cultura política juvenil, tutoría entre pares, hábitos de estudio, enseñanza de matemáticas, educación inclusiva y análisis de trayectorias profesionales. Sus trabajos han sido difundidos en congresos como dentro del COMIE, CONICEN, CIE y en publicaciones nacionales e internacionales. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la intervención de la maestra con Lisbeth Flores Hernández, su trabajo titulado Prácticas situadas e innovadoras en la formación inicial docente, evaluación formativa bajo el enfoque de la ANEP. Adelante, maestra, por favor. Les recuerdo que tiene 12 minutos para su intervención. Sí, muchas gracias, doctora Axeli García. Bueno, dentro de la participación, dentro de esta temática, la problemática de investigación fue observar la persistente separación entre los procesos que se heredan respecto a la planeación y evaluación desde los modelos teóricos estandarizados que limita la articulación de los campos formativos y que solamente se basa en una mera comprobación, en una mera calificación que se ve identificada dentro de la evaluación sumativa. Los problemas identificados, pues bueno, es una evaluación sumativa descontextualizada, escasa retroalimentación, planeaciones fragmentadas y dificultad para construir aprendizajes significativos. Esta brecha que nosotros observamos es que, bueno, dentro de la formación inicial de los futuros docentes de de las distintas licenciaturas que se ofertan en la Escuela Normal número 4 de Nezahualcóyotl, pues hay una desconexión. Los alumnos, al realizar las planeaciones, pues miran una brecha entre la planeación que ellos están realizando y los procesos de evaluación que ellos llevan. A pesar de este nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana respecto a la evaluación formativa, a la evaluación que sea entre pares, que sea un proceso socializado, pues hay una necesidad de integrar estos elementos de planeación interdisciplinar y la evaluación formativa en la formación inicial docente. ¿Cuáles fueron los objetivos del estudio? En el objetivo del estudio, pues fue diseñar e implementar una propuesta didáctica de evaluación formativa articulada con la planeación
que esta fue interdisciplinar, que fue mediante, bueno, se realizó a través de una metodología de investigación-acción para transformar las concepciones y prácticas evaluativas de docentes en formación. Y bueno, aquí uno de los elementos importantes pues es reconfigurar las concepciones evaluativas de los docentes en formación hacia una visión más dialógica y contextualizada de lo que es los procesos de evaluación. También, pues, era fortalecer la autonomía profesional mediante la integración de planeación y evaluación dentro del contexto educativo a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, también aquí hacer como el uso de las nuevas tecnologías, el uso de la inteligencia artificial de una manera ética para poder generar los instrumentos de evaluación y que el uso de las tecnologías pues sea de manera favorable para la formación de los docentes. Dentro de la fundamentación teórica, pues tenemos aquí la planeación educativa desde un proceso reflexivo y flexible, como lo marca CEP 2017, acerca de la nueva escuela mexicana, el marco que promueve la educación inclusiva, contextualizada y centrada en competencias para la vida, que es el currículum que se está retomando ahorita, el que está vigente actualmente y desde una evaluación formativa como un acompañamiento continuo que favorece la autorregulación del aprendizaje a través de Black y William. Dentro de la investigación-acción, una metodología que, bueno, posiciona al docente como un investigador de su propia práctica y que promueve una reflexión crítica a través de KEMS. Dentro de la metodología, pues se realizó un estudio cualitativo interpretativo con metodología de investigación acción participativa. En la Escuela Normal número 4 de Nezahualcóyotl, los participantes fueron 30 estudiantes del quinto semestre de la licenciatura en educación primaria durante sus prácticas profesionales. Dentro de las técnicas e instrumentos que se realizaron fue la observación participante, el análisis documental de planeaciones, entrevistas reflexivas, semiestructuradas y diseño de un cuadernillo de evaluación formativa. Los análisis de datos, pues fueron análisis temático de transformaciones en concepciones y prácticas evaluativas mediante categorías emergentes, es decir, se realizó el análisis de las entrevistas a través de una sábana categorial en donde se fue dando los discursos de las entrevistas semiestructuradas de los estudiantes y bueno, se empezó a realizar ese análisis de esas voces, de lo que ellos tenían durante las experiencias de la práctica profesional en cuanto a la conexión entre planeación y evaluación. Dentro de esta investigación se realizó a través se utilizó las IAs para realizar instrumentos de evaluación que permitían a los estudiantes realizar una evaluación en las escuelas de educación básica durante sus prácticas profesionales con base en los aprendizajes o con base en el plan sintético que les marcaban en las escuelas primarias. Es decir, que ellos realizaban su propia estructura de su forma de evaluación con base en los requerimientos que marcaba la nueva escuela mexicana, el perfil de egreso que marca la nueva escuela mexicana de los estudiantes en los diversos temas que les daban. De hecho, bueno, aquí ustedes podrán observar, hay algunas imágenes de estos cuadernillos que realizaron los estudiantes donde ellos plasmaban y hacían a través de la ayuda de las nuevas tecnologías de la información propuestas de evaluación a través de rúbricas, listas de cotejo, listas de análisis de habilidades conceptuales. Realizaron técnicas de observación también a través de evaluación por observación, registros de clase, en donde estos instrumentos
fueron elementos principales para poder hacer esta conexión entre la forma de planeación y cómo iban a evaluar las actividades que ellos estaban planeando, pero desde una visión procesual, desde una visión en donde no se evaluara el producto final, o si el estudiante llegaba al resultado correcto, o si lograba realizar el texto narrativo o lo que les marcaba su aprendizaje clave, sino que permitiera a ellos observar el proceso de realización de las evidencias de aprendizaje que ellos estaban integrando en en sus planificaciones, o los proyectos los proyectos comunitarios, los proyectos que realizaban ellos de acuerdo a la integración interdisciplinar. Pues estas rúbricas les permitió dar un horizonte de lo que ellos esperaban que los estudiantes desarrollaran a partir de la realización del proyecto, y que esto tenía fuertemente vinculación con el perfil de egreso de educación básica que marcaba qué es lo que se requiere que los estudiantes aprendan al terminar la educación primaria. Entonces, creo que para ellos fue una experiencia dentro de las narrativas y las voces de los estudiantes, pues se observa que hay una conexión, porque muchas veces ellos mencionan que durante las prácticas observan que los maestros solamente basan en si lo hizo, no lo hizo bien o lo hizo mal, ¿no? Pero no hay una evaluación del proceso que realizan durante la elaboración del proyecto, elaboración de las actividades. Y bueno, este cuadernillo para ellos lo realizaron o lo integraron en este cuadernillo de evaluación formativa como un dispositivo pedagógico que articuló esta teoría y práctica, promoviendo una integración interdisciplinar y el trabajo por proyectos contextualizados, que es lo que marca la nueva escuela mexicana. Ellos, dentro del impacto en la práctica, y tienen una visibilización del progreso estudiantil, la identificación de áreas de mejora y ajuste continuo de estrategias didácticas. Esto es lo que ellos mencionan respecto a la integración de este cuadernillo, ¿no? Estos tres elementos. Nos marcan que el 85% revisó observó una transformación conceptual, es decir, los docentes en formación comprendieron la evaluación como un diálogo y un acompañamiento más que una verificación del desempeño. Revisaron una evaluación como proceso dialógico, fortalecimiento de la autonomía profesional y la integración entre planeación y contexto a través de la utilización ética de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En este caso, se hicieron uso de las IAs para poder generar a partir de lo que ellos querían, a partir de los perfiles de egreso, a partir del plan sintético, de los aprendizajes que ellos estaban desarrollando y del proyecto que estaban desarrollando, realizaron estos elementos. Nos marca una autonomía profesional. Nos marca que este enfoque por proyectos a través de esta intervención pedagógica contextualizada con resolución de problemas reales del entorno, es decir, ellos realizaban los proyectos a través de problemáticas reales, y que esto hubo una participación más activa del estudiante. ¿Por qué? Porque durante la evaluación ellos veían cuál era el aspecto suficiente, cuál era el aspecto que nos marcaba excelente, bueno, regular o insuficiente. Y entonces ellos podían observar qué es lo que no hicieron y que les faltaba terminar en su proyecto, que permitía a ellos darles una realimentación, que al final pues él es el objetivo o el objetivo primordial de la evaluación formativa, la realimentación, y que se pueda ir superando los vacíos que se van dejando durante la elaboración de un producto de evaluación. Y bueno, aquí los estudiantes fue una evaluación formativa que transformó sus modos de enseñar, sus modos de pensar, de repensar la profesión. Ellos mencionan o ellos hacen esta referencia sobre la postura ética y emancipadora, una docencia reflexiva y crítica, y bueno, una praxis transformadora, porque siempre se observa dentro de las prácticas. Ellos decían,
pues es que no sé por qué el maestro o cuáles son los referentes que los maestros ponen 7, 8, 9 cuando no utilizan instrumentos estandarizados que les permitan a ellos decir, ah, tú sacaste esta calificación porque tuviste estas características de desempeño. Dentro de las evidencias cualitativas, esta sistematización recuperó las voces de los docentes en formación y pues se evidenció el tránsito desde una práctica reproductiva hacia una práctica reflexiva. Los participantes desarrollaron competencias investigativas y una actitud crítica frente a su quehacer docente, una actitud más ética. Este proceso confirma, bueno, que la evaluación promueve una postura ética, reflexiva, emancipadora de la formación docente inicial. Y bueno, dentro de este cuadernillo como dispositivo de mediación, bueno, me estoy yendo un poco rápido por el tiempo porque sé que por las fallas técnicas que hemos tenido, para respetar a los compañeros. Bueno, dentro de este cuadernillo, pues se visualizó, se vivió un cambio cultural en cuanto a la concepción de la práctica, en donde solamente vas, el docente en formación va, practica las escuelas de educación básica, pero no tiene un proceso de evaluación, un proceso que le permita a los estudiantes hacer reflexiones, hacer conclusiones, tomar decisiones respecto a cuáles son los aprendizajes que los estudiantes consolidaron, desarrollaron y cuáles aprendizajes aún están en proceso de consolidación. Nos mencionan ellos dentro de las entrevistas, dentro de los discursos, una superación de modelos tradicionales. Ellos ven una docencia más crítica, más comprometida con el proceso de aprendizaje y no con la evaluación en sí misma, como la toma de un 5, como la toma de decisión de aprobación o reprobación. Dentro de estas conclusiones, pues hablamos que los estudiantes observan una transformación de su práctica entre una articulación de la planeación interdisciplinar y una evaluación formativa, que bueno, esto contribuye a la transformación de su práctica docente. Ellos veían un docente investigador, el futuro maestro aprende a investigar, evaluar al reflexionar y enseñar al construir conocimiento situado y significativo. Esta formación crítica promueve la formación de docentes críticos capaces de vincular el currículum de la nueva escuela mexicana con la realidad social y bueno, en consonancia con los principios humanistas. Y bueno, aquí están un poco de las referencias y listo. Muchísimas gracias. Agradecemos su participación, maestra, muy interesante precisamente esta propuesta didáctica enfocada a lo que viene siendo pues la evaluación formativa y que a todos los docentes, bueno, está enfocada a la parte de educación superior, pero puede estar relacionada con todos los tipos de educación. Maestra, en cuestión a esto, me gustaría preguntarle acerca de, ¿identificó alguna área de mejora principal que nos podría comentar? Sí, primeramente, en este curso yo impartí el curso de evaluación formativa. Dentro del plan de estudios 2022 está en la malla curricular, corresponde al quinto semestre, este curso de la licenciatura en educación primaria, pero dentro de este curso marcaba como el análisis conceptual de qué es evaluación formativa y se revisó todo el aparato curricular del curso que marca de manera oficial, pero ninguno marcaba la realización de instrumentos. O sea, este curso no tenía como la realización, decía que se viera que era una rúbrica, que era una lista de cotejo, que era un registro de observación para la evaluación, que era un instrumento estandarizado de pruebas, de preguntas, ¿no? Pero ninguno mencionaba que realizaran instrumentos. Entonces, habiendo este conflicto que ellos tenían cuando realizan sus planeaciones y en las planeaciones no integran elementos de evaluación, como nada más ponen como las listas de evaluación, la lista de los estudiantes y unas casillitas para que nada más vayan poniendo palomita o tachecito, ¿no? Entonces ahí es donde ellos tenían como
ese conflicto porque los maestros de educación básica les pedían a los estudiantes que les dejaran una evaluación de los alumnos, ¿no? Dentro de sus prácticas. Y entonces, eh, pudiéramos, cuando yo hago este primer ejercicio donde ellos realizan sus instrumentos, los aplican y al regresar de las prácticas les aplico un instrumento de entrevista semiestructurada de cuáles son sus nociones, cuáles fueron sus experiencias, pues ellos marcan que hubo una visión más crítica. Ellos pudieron realizar de manera más contextualizada y saber y hacerles saber a ellos cuáles eran los elementos que no habían desarrollado o cuáles elementos ya habían desarrollado. Entonces decía que los estudiantes también de educación básica se sentían más acompañados, había como una interacción, una reflexión y ellos mejoraban. O sea, trataban de mejorar lo que les decía, ah, mira, es que esto no lo has podido, no se observa en tu trabajo. Y entonces ellos trataban de que en el siguiente proyecto se mejorara. Entonces creo que es una parte importante porque la retroalimentación le permitió tanto a mis estudiantes en formación de la licenciatura de quinto semestre como a los estudiantes de educación básica tener como un elemento más pensado, ¿no? Sobre la evaluación, no solamente colocar un número de evaluación. Gracias. Gracias, maestra. Sí, muy interesante precisamente esta parte de la evaluación y sobre todo en la práctica, que ya es muy distinto, ¿verdad? Agradecemos su participación, maestra. Bueno, por ahí la maestra em, Maribel me dice que está conectada en otro equipo. No sé Probamos. si, perdón, ¿ya me escuchan, maestra? Sí, sí se escucha. Sí, Pudiera, ya tiene lista su la presentación. presentación. Claro que sí, maestra. Y una disculpa a todos los presentes. Son problemitas técnicos que a veces no tenemos contemplados. ¿Ya puedo compartir, maestra? Por favor. Listo. No Mire, sé si ya disculpe, están. entonces vamos a pasar con la tercera participación, que es el trabajo titulado Impacto de la gamificación en el reforzamiento de contenidos curriculares de la Leia de la Historia de la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan, presentado por la maestra Maribel Rayo Chávez. Adelante, maestra. No sé si ya se puede visualizar mi trabajo, ¿ya? Sí, sí se Ok. visualiza. Maestros, buenos días, compañeros. Miren, lo primero es aclarar que hace un año yo estaba trabajando en la Escuela Normal de Texcoco, entonces el trabajo lo desarrollo allá, pero ahora ya formo parte de la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan. Título, Impacto de la gamificación en el reforzamiento de contenidos curriculares de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia. Es el abreviado que ven por ahí. Bueno, por los tiempos quiero avanzarle rápido. El planteamiento del problema. En este caso, teníamos 5 aspectos que detectamos que generaban un problema, en este caso, en los alumnos de la licenciatura en historia, especialmente de tercer grado. Uno, que los alumnos hacen uso de estrategias que favorecen la memorización. Históricamente, los docentes que imparten historia han utilizado estrategias que solo favorecen la memorización. Más que en el análisis, solo nos concentramos en la memorización. Otro, que aun cuando los docentes ya usan las tecnologías en sus clases, solo lo hacen de manera informativa. Es decir, para presentar exposiciones, para ver videos, pero no se fomenta el más allá, el razonamiento, el fortalecimiento de los contenidos. Los alumnos solo se conforman con la información que se les da, es decir, no buscan más allá, solo lo que el maestro me da es lo que yo tengo. Se usan dispositivos digitales solo para diversión. Nosotros tenemos mucho la situación de que en cuanto el maestro se voltea, se descuida tantito, los alumnos pues ya están usando los dispositivos digitales, pero lo usan solo para diversión en redes sociales, en toda esta situación.
Otro aspecto, ven en la historia una mera recolección de información y no la encuentran en relación con su vida cotidiana. Es decir, para los alumnos la historia ya pasó, no importa ya lo que haya pasado y no tiene un vínculo con mi realidad, ¿correcto? De ahí, de estas situaciones, pues se justifica la importancia de que si no se atiende esta situación, los futuros docentes de la asignatura tienen un nivel de conocimientos aceptables de la especialidad, es decir, si manejan datos, si tienen información histórica, pero no llegan a cumplir con la finalidad de la historia, que es entender que esos sucesos del pasado influyen en la vida actual de todos nosotros. Ahora, por ello surge la necesidad de identificar una estrategia de trabajo que sea atractiva para los alumnos y con la que ellos estén vinculados para que se cumpla la finalidad arriba mencionada y que ellos a su vez puedan transmitir esta finalidad a a los alumnos que que van a ser, perdón, sus alumnos. Ahora, objetivos, supuestos, aquí si me permiten voy a cambiar un poquito la modalidad, de la presentación. ¿Sí continúan viendo mi presentación? Sí, adelante. Ok, gracias. ¿Qué objetivos tenemos? Bueno, el objetivo principal es fortalecer en alumnos de tercer grado de la licenciatura y enseñanza del aprendizaje de la historia de la Normal Texcoco contenidos curriculares mediante el uso de la gamificación específicos, diseñar actividades de gamificación para fortalecer estos contenidos, desarrollar esas actividades y evaluar su impacto. Nuestro supuesto de investigación, que con el uso de la gamificación como estrategia de trabajo se fortalecerán contenidos curriculares en alumnos de tercer grado de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la historia de la Escuela Normal de Texcoco. Perspectiva teórica. Bueno, ¿cómo está conformado nuestro trabajo? Primero el estado del arte, después la formación de docentes en México, el aprendizaje de la historia en la educación normal, tecnología y docencia y gamificación. Son los grandes rubros, obviamente cada uno con sus diferentes recovecos, pudiéramos decirlo así, pero son a grosso modo las grandes temáticas que conforman esta investigación. Marco metodológico. Se considera que esta es una investigación de corte cualitativo porque, pues bueno, finalmente su uso está enfocado hacia este aspecto no de medición, sino de mejoramiento de aprendizajes. Y bueno, se retoma como método para el desarrollo del trabajo la investigación-acción. La investigación-acción bajo estas fases que nos marca Hernández, Fernández y Batista, que nos habla primero de una detección y diagnóstico del problema, que es un proceso que ya pasamos, elaboración de un plan para solucionar el problema, implementación de ese plan y retroalimentación, lo cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de acción. Y bueno, ¿qué instrumentos se utilizan? Observación participante, entrevista, revisión documental y test. Viene la aplicación de las estrategias. Como parte de la aplicación de las estrategias, maestros, los alumnos, ahí lo pueden ver, diseñaron 4 actividades de gamificación. Estas actividades es lo que ellos diseñan. Aquí es bien importante aclarar que gamificación se considera como gamificación a introducir la metodología de los videojuegos en el área educativa. No es como tal, solo poner juegos, eso es ludificar. A diferencia de ludificar, gamificar significa introducir la metodología de los videojuegos en el aprendizaje. Como ustedes pueden ver, y aquí nada más puse los encabezados. Los alumnos diseñan actividades de donde toman los videojuegos. Primero, aquí tenemos un juego de preguntas. Ellos iban haciendo preguntas y iban presionando los números. Salía una pregunta y si la contestaban podían avanzar.
Así se iba. Viene después un juego de preguntas sobre civilizaciones mesoamericanas, igual, incluso ahí los chicos, si alcanzan a ver, retomaron un poquito esto de Mario Bros para su actividad, un memorama de la independencia y una ruleta del totalitarismo, que se enfocó un poco más hacia lo que fue la Segunda Guerra Mundial. A cada grupo se le asignaron temas diferentes, a cada equipo de trabajo se le asignaron temas diferentes para que hubiera una variedad de temáticas y ellos pudieran ver que con diferentes temáticas se puede lograr este objetivo. Al último, una servidora realizó en una plataforma en Genially un juego de preguntas sobre civilizaciones mesoamericanas. Ahí los muchachos se organizaron por equipos, iban contestando las preguntas que se les hacían y su barquito iba avanzando para llegar como que a una isla y el primero que llegaba a la isla era el que podía obtener un tesoro y bueno, ese era un premio. Entonces, son las actividades que se realizaron. Ahí tienen, bueno, algunas imágenes de cómo los chicos lo realizaron en las aulas. Algunas nos conectábamos, ahí mismo en el salón nos conectábamos a internet y ahí ellos iban participando. Ahí tienen algunas imágenes. Ahora vienen los resultados. Ya se realizaron las actividades y ahora vienen los resultados. Se hizo un post-test después del diseño de las actividades, se hace un post-test. El primero, la pregunta fue, ¿las actividades de gamificación realizadas te han apoyado para entender las temáticas abordadas? ¿Por qué? Sí, porque es una forma divertida de entender las temáticas. Conocí datos que no sabían. Tenemos, bueno, aquí aclaro, un universo de 53 alumnos. 51 me dicen que sí les apoyaron y dos me dicen que no. Esos dos me dicen que porque se considera que para ellos es una pérdida de tiempo en las clases y no les aportaron algo importante. Entonces, pues también es válido, ¿no? Pero podemos observar que a 51 alumnos sí les fue útil esta actividad. Con la información y el análisis realizado en las actividades de gamificación, ¿podrías explicar mejor los temas de mejor forma a tus alumnos de educación secundaria? 52 me dicen que sí, porque se sienten mejor preparados y porque ellos mismos pudieron entender mejor los temas. Y uno solamente me dice que no, porque pues continúa con esa postura de que las actividades no le aportaron nada. Luego, puedes vincular la información y el análisis realizado para proponer alternativas de solución a problemáticas sociales y educativas. Sí, porque ahora ellos se dan cuenta que es importante vincular sucesos pasados y presentes para poder hacer propuestas y porque investigan qué causa esos problemas y puedo proponer soluciones más adecuadas. Y bueno, sigue la persona que no le aporta, diciendo a esa personita que no le aportó nada. Entonces, como conclusión, pudiéramos decir que estos chicos, aparte de los contenidos que ellos ya tenían, el realizar estas actividades hace que ellos vinculen lo que ocurrió en un pasado con lo que ocurre actualmente y les permite hacer propuestas de solución. Entonces, ese es parte del objetivo de la enseñanza de la historia, no solo quedarse con objetivos, no solo quedarse con datos de cosas que ya pasaron, sino vincularlos a lo que está ocurriendo en un presente y proponer alguna solución a esas situaciones que les ocurren no solamente en el país, incluso hasta en su propia comunidad, en su propio contexto. Se supone que esa es la finalidad de la historia hoy en día. Entonces, sí se logra un avance en los muchachos con este proceso de investigación, con este trabajo, pero nos damos cuenta que hace falta darle continuidad, nos damos cuenta que no podemos quedarnos allí. Ojalá yo, bueno, por mi cambio de adscripción, no pude darle continuidad a este trabajo. Una compañera investigadora de la normal se queda con esta temática. Obviamente ya ella
ella obtendrá resultados. Entonces, pues ese es el trabajo que se realizó, perdón, vuelvo a repetirlo, en la Escuela Normal de Texcoco. Y bueno, pues gracias por su atención. Dejo de compartir y quedo en espera si hay alguna pregunta, algún comentario sobre el trabajo realizado. Agradecemos su participación, maestra, muy interesante su trabajo, sobre todo por esta parte de actividades, precisamente como dice, de videojuegos, que es lo que llama mucho la atención actualmente a los jóvenes, a los niños. Y bueno, debido a los ajustes del tiempo y por los problemitas que hemos tenido, vamos a dejar el espacio de las preguntas al final de la mesa. Claro Entonces, que sí. muchas gracias, maestra. Vamos a dar paso a la siguiente intervención. Eh, que presentan los maestros Blanca América Güences Román, Joel Iturio Nava, Víctor Iván Zúñiga Leiva. Ellos pertenecen a la Universidad Autónoma de Guerrero y su trabajo se titula La enseñanza en línea, necesidad de incursionar en nuevas experiencias y perspectivas. Si pueden compartir su presentación, por favor. Un minuto, un segundito. Perdón. Y empezamos. Ay, ay, ay. Listo, ¿ya se visualiza su presentación? Le cedo el Sí, micrófono, adelante. ya se ve, ¿verdad? Sí, adelante. No lo puedo hacer más, más grande. Ah, ya. Bueno, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Perdón, Sí, maestro. maestra. Sí, sí se escucha. Dígame. Si puede ponerla en presentación con diapositivas, que es el de arriba, se Espérame, puede ahorita hacer más grande. Donde A ver, dice ¿cómo? arriba presentación con diapositivas, lo puede hacer más grande. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. como guste, maestro. De todos modos, Sí, sí se visualiza. Así, ¿no? Ahí está, perfecto. Adelante. Bueno, este, la, el trabajo que aquí se presenta está, tiene tiene el propósito de compartir la experiencia de la enseñanza en línea en la Universidad Autónoma de Guerrero. Nosotros comentamos que en esta situación la experiencia que hemos tenido es que en la Universidad Autónoma de Guerrero tenemos un antecedente de que había ya una experiencia como la universidad virtual que venía trabajando el proyecto de una alternativa en línea para apoyar la formación y capacitación del personal académico, docente, directivo, administrativo y para impulsar también la formación académica de estudiantes con el nuevo modelo educativo que tenía la universidad a partir de 2012. Y bueno, prácticamente el trabajo era sobre esa modalidad
eso era lo que se hacía y de esa manera se trabajaba, aunque era un poco, pues con poca participación o sujeto solamente a cursos de actualización o a cursos de alumnos que tomaban esta formación, la opción de materias o de cursos que se daban en línea y que también pues estaban en los programas curriculares. Eh, y bueno, nosotros, pero también la otra situación es que nosotros a partir de la pandemia de 2022, 2020, también la universidad, bueno, como todo lo que pasó en todo el mundo, en México, bueno, nosotros vivimos la experiencia de tener que resguardarnos, tomar distancia para evitar los contagios y de alguna manera tuvimos que forzarnos al trabajo en línea, al trabajo de plataforma y virtual que pues lo habíamos experimentado a través de nuestra propia formación académica. En nuestra propia formación académica, algunos lo habíamos experimentado en la formación de posgrado. Digamos que teníamos experiencia en ese trabajo de formación porque vivimos esa experiencia, pero había mucho personal académico y de estudiantes que no habían vivido esta experiencia en línea. Y entonces, pues se dificultó esta situación. Esto como que destapó una serie de problemas donde nos dimos cuenta que había mucho problema para la comunicación vía internet, a través de los equipos o de las celulares incluso. Y bueno, nos dimos cuenta cómo había grandes problemas incluso en los hogares de los estudiantes que además tenía que compartir sus equipos con sus hermanos, sus hermanas, en fin, y que se revolvían los problemas cotidianos con los problemas escolares, ¿sí? Eso creo que lo vivimos en general, ¿no? Pero bueno, acá se vivió de una manera específica y bueno, nos vimos forzados a esa situación que no, pues no nos, pues nos generó una nueva experiencia. Tuvimos que darnos, digamos que cuando regresamos a las aulas, traíamos una nueva experiencia, traíamos nuevos aportes al aula, porque bueno, empezamos a usar más o usábamos más el trabajo virtual también. Digamos que confluyó en el aula también el trabajo virtual, el trabajo que hacíamos a través del celular, a través de los trabajos que se hacían en línea. A lo mejor se usaba menos papel para imprimir trabajos, en fin, bueno, variaron varias de estas situaciones, ¿no? Y entonces, sin embargo, también nos dimos cuenta que, pues, hoy a esto se agregó el otro problema que hemos tenido en la universidad, es que en el área de ciencias sociales y humanidades, pues ha habido mucho problema porque se ha venido bajando la matrícula. Parece que es un fenómeno general, pero nosotros de alguna manera lo vivimos en la universidad de un modo de que hay programas educativos que han bajado la matrícula y se nos viene ese problema y entonces tenemos que volver a plantearnos la opción del trabajo en línea como una cobertura que nos permita atraer matrícula, ¿sí? Y bueno, ese es lo que tenemos ahora. Entonces, como que se viene la experiencia que ya teníamos con universidad virtual, la experiencia del, del COVID-19 que nos hizo resguardarnos y ahora la situación que tenemos con la matrícula que se va bajando porque hay múltiples factores que han contribuido a esto.
hemos tenido que buscar la opción de trabajo en línea para ampliar la cobertura y ver la posibilidad de que la matrícula no se baje mucho. Pero bueno, estamos en esa situación, pero nos enfrentamos a otro problema que tenemos en la institución y que se refiere, digamos, a toda la parte de infraestructura y equipo, a la red de Internet, que bueno, pues es un poco obsoleto, se ha venido desgastando, se ha venido haciendo más complicado y entonces requiere una buena inversión. O sea, de pronto nos damos cuenta que una sola facultad requiere una inversión importante para activar bien, eficientar bien el trabajo de la red, el trabajo de la comunicación y el trabajo de los equipos que funcionen para este trabajo, ¿no? O sea, y nos enfrentamos al trabajo cotidiano en el aula, que de pronto necesitamos usar la red de Internet, necesitamos usar tecnologías y pues nos complica porque la red está muy débil, muy colapsada, los equipos pues están también con bastante problema y tenemos que a veces hacer uso de nuestros propios recursos, de nuestra propia inversión para activar el sistema Maestro, disculpe, de internet disculpe la particular interrupción, maestro. o equipos para poder digamos, hacer el trabajo, porque de pronto ese trabajo, ese equipo y esa infraestructura que se requiere, pues está, digamos, muy mal, ¿no? O sea, si nos confiamos en eso, pues Por nuestro ahí trabajo está su se ve micrófono limitado. frotando con algo. No sé si por ahí tiene alguna hoja por ahí que interviene con su micro. Se Ajá, escucha una interferencia por ahí. Gracias, maestro, disculpe. pues ahorita parece que no. Bueno, esa es la situación que tenemos ahorita. Pero digamos, es las situaciones en las que estamos ahora nosotros eh, compartiendo, nos damos cuenta que, bueno, pues sí requerimos mejorar esta situación. Es una experiencia que hemos vivido y que estamos viviendo y que, bueno, requerimos un mayor equipamiento. Y lógicamente nosotros entendemos bueno, el trabajo en línea y la tecnología, pues esa es una parte, pero la parte importante también es el trabajo de cómo hacemos y desde dónde hacemos ese trabajo. Digamos, el trabajo pedagógico y didáctico que se requiere hacer y el uso de la tecnología como un medio y no como un fin y como lo máximo, digamos. El medio que nos permite tener esa opción de trabajo. Bueno, eso es lo que puedo compartir. Si alguno de nuestros compañeros quiere hacer alguna contribución del equipo de la, de Sí, la ponencia. gracias, doctor. En este marco que nos maneja el doctor Iturio, pues de estos factores que movieron a la UAGRO a incursionar en estas nuevas experiencias, pues fueron precisamente las reformas que se van a dar en 2012 con Enrique Peña Nieto y con la nueva escuela mexicana. Pero ahí en estas experiencias que nosotros vamos a obtener van a ser muy diferentes, porque con la del 2012 fue paulatino. Como nosotros en esas reformas ya venían incursionando sobre la educación en línea, pues fue paulatino, fue exclusivamente para el nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sin embargo, con el otro factor que menciona el doctor, como es la pandemia, ahí nos toma de sorpresa a toda la universidad y no nada más es el nivel medio el que tiene que incursionar ahí, sino que son las licenciaturas y los posgrados que se tienen que ver inmersos. Esto va a generar precisamente varios desafíos para la universidad, que es lo que nosotros estamos analizando. Uno de ellos es, por ejemplo, el cómo los docentes, al verse inmersos con la pandemia a dar sus clases en línea, pues el desafío fue pasar de una clase presencial
a pasar a clases virtuales. Y los docentes, la mayoría de ellos no estaban capacitados todavía para eso. Como decía, en la primera etapa fueron los del nivel medio superior. Otra característica fue que nuestra planta docente ya es perteneciente a lo que se conoce como baby bloomer. Entonces nosotros empezamos a ver esa problemática para poder impartir estas clases en línea. Estamos analizando si eso fue parte de la disminución de la matrícula o bien también si fueron factores externos, como bien decía el doctor, cuestiones de los estudiantes, como por ejemplo la falta de conectividad que tenían nuestra mayoría de nuestros estudiantes, porque nosotros en la universidad captamos no nada más de la zona urbana, sino de las zonas rurales y en ambas, tanto en la urbana como en la rural, tenemos todavía hasta la fecha esos problemas de conectividad. Encontrábamos el problema de que no tenían computadoras o que en sus casas eran 3 hijos que iban a diferentes grados de escuela y tenían una sola computadora para 3, 2 o 5 hijos estudiantes. Entonces también eso repercutió en la disminución de la matrícula. Además, también nosotros estamos viendo el problema de la forma, como bien lo decía la compañera que nos antecedió, la forma en que se evalúa, porque no se tenía ese dato o esa capacitación, más bien dicho, por parte de todos los docentes para evaluar en esa forma. El otro factor fue el regreso a clase, cómo realizar la educación híbrida, cómo mantener clases presenciales y cuando las condiciones climatológicas, por ejemplo, como ustedes saben que aquí en Guerrero hemos sufrido, pues no nos permitían tener las clases presenciales, integrarnos a la cuestión híbrida. Ese sería hasta el momento mi aporte, doctor. Adelante. Gracias. No sé si 30 segundos para cerrar, si alguno quiere añadir algo. Sí, bueno, agradecer al equipo organizador de este tercer encuentro y como lo dijeron los doctores, ¿verdad? Que me antecedieron, estamos en la ruta y vamos a detectar también cuáles son los retos y cuáles son las mejoras también que hay que implementar, porque más que criticar por criticar, también es una oportunidad para muchos estudiantes que no pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por situación económica o incluso por que no tienen esa movilidad motriz. Entonces, esto coadyuva también en ese aspecto. Así como tiene sus desventajas, lo no presencial también tiene sus ventajas. Entonces vamos a seguir evaluando y yo creo que nos veríamos en el próximo congreso con más aportaciones. Y muchas gracias también a usted como moderadora. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra. Muy interesante su trabajo. También, sobre todo por el reto que tenemos los docentes de lo que es la adaptabilidad en estas competencias pues digitales, que viene siendo pues muy importante la formación y la capacitación para precisamente poder intervenir en una educación en línea. Muchas gracias. Seguimos con la última intervención. El maestro Javier Martínez Ramos, por ahí está. Si puede iniciar a compartir pantalla, por favor. Hola, soy Yolanda López, voy a decir la ponencia, escribí la ponencia junto con mi compañero Javier, pero él en la Universidad Pedagógica hay justo en este momento otro coloquio y él se fue para allá y yo me quedé acá con ustedes. Entonces, me Gracias, voy a maestra. permitir pues participar, mucho gusto. Como ustedes saben, la ponencia se llama Relatos de Experiencia, una estrategia de formación inicial de profesores para escuelas multigrado. Bueno, quiero iniciar un poco para contextualizar. Me gustaría decirles que la Universidad Pedagógica Nacional, a más de 4 décadas, casi 5, pues su modelo de formación de los profesionales de la educación ha sido a través de, pues, el modelo de formación de análisis de la práctica. Entonces, digamos que esta experiencia que hoy les voy a platicar,
pues está basada en ese antecedente de muchos años donde una universidad se ha dedicado a formar profesionales de la educación a partir de un modelo que analiza la práctica docente. Eh, y bueno, que también en en esta historia de la universidad, pues hay una producción investigativa donde se ha documentado desde hace muchos años que los profesores que inician su docencia, en la iniciación de la enseñanza, viven un choque cultural cuando enfrentan la realidad en su campo laboral. O sea, esto está más que documentado en una diversidad de producciones de investigaciones en toda esta historia de la pedagógica. También está documentado que hay contextos vulnerables y que uno de estos contextos vulnerables es el contexto rural y más el contexto multigrado. Entonces, bueno, esta historia que la pedagógica ha venido documentando, además de una serie de solicitudes a nivel de secretarios de educación para atender la formación continua y la formación de posgrado de parte de esta universidad en el campo de la formación de profesores, especialmente de los profesores multigrado. Y además también con una serie de producciones de tesis doctorales, que tenemos un doctorado en el campo de la formación de profesores. Y bueno, ahí hay una línea de investigación que se ha dedicado en esta última década a generar producción de conocimiento relacionada con las necesidades de formación de profesores en el medio rural y particularmente del contexto multigrado. Entonces, con todo ese antecedente, la pedagógica diseña una nueva licenciatura para formar profesionales de la educación que atienden el contexto multigrado o que atiendan el contexto multigrado. Y lo hace a solicitud de algunas entidades donde hay una tendencia de aumento de escuelas multigrado, incluso un 60% de escuelas multigrado en las localidades. Y lo hace a partir de la conformación de un equipo nacional liderado por la RIER, que es la Red de Investigadores de la Educación Rural o la Red de Educación Rural. Es una red temática de antes CONACYT, hoy CICIT, y de la UPN. En esta red se conforma por una serie de investigadores de escuelas normales, de profesores multigrado, de profesores de diferentes universidades autónomas del país y de algunos investigadores dedicados al campo desde hace varias décadas. Entonces, bueno, se diseña una licenciatura nueva que se llama la licenciatura en educación multigrado y esta se hace con un modelo de formación que le hemos denominado modelo de formación in situ. Que aprovecho para felicitar a la compañera que me antecedió del estudio que hace, si no mal recuerdo, se llama Lisbeth. Ahí puse en el chat que me gustó mucho su trabajo. Aprovecho para felicitarla, me gustó y ojalá tengamos un contacto más adelante. Y bueno, esta licenciatura es así tal cual, un modelo de formación in situ, el primero en el país. Y me atrevo a afirmar que el primero en Latinoamérica, que intenta formar profesionales de la educación multigrado, no profesores, porque la pedagógica no forma profesores, forma profesionales de la educación. Y el modelo de formación in situ, lo que le caracteriza es que la universidad no es el único espacio de formación. Los estudiantes desde el primer semestre tienen como espacio prioritario de formación las escuelas multigrado. Es decir, ellos van a formarse no como tradicionalmente se ha hecho en las escuelas de práctica de las escuelas normales, sino que en esta ocasión el modelo implica que los estudiantes sepan que se están formando a través de las enseñanzas in situ de los maestros titulares del grupo de las escuelas multigrado. Entonces, para estos estudiantes, ir a la escuela multigrado es ir a su universidad in situ. Para ellos la escuela es un espacio formativo. Entonces se articula desde el primer semestre 2 días en la escuela primaria y 3 días en la universidad. En el segundo semestre, 3 días en la escuela primaria y 2 días en la universidad. Y después 4 días en la escuela primaria y 1 día en la universidad. Entonces es como se prioriza la estancia en la escuela multigrado rural. Esta licenciatura convoca a estudiantes del medio rural que quieran seguir en el medio rural.
Es decir, atendemos un problema prioritario del sistema educativo que es la movilidad docente, ¿no? Entonces, para nosotros es importante convocar a jóvenes interesados en fortalecer el medio rural, en quedarse en el medio rural, en los contextos más vulnerables y en las escuelas multigrado, ¿no? Este modelo de formación in situ, como es el primero que hace la Universidad Pedagógica, se está documentando en un seguimiento que le hemos llamado acompañamiento a el vínculo entre las escuelas multigrado y lo que hace la universidad. Entonces, lo hacemos a partir de una investigación aplicada desde la investigación narrativa, por lo cual nuestros estudiantes y los profesores de las escuelas multigrado y los profesores de la pedagógica escriben sus relatos de experiencia. Para nosotros, este trabajo está sustentado en al menos 2 autores básicos. La Rosa para el concepto de experiencia, quien refiere, no voy a profundizar aquí en lo teórico, pero sí me gustaría enfatizar que lo que La Rosa nos ha permitido comprender del concepto de experiencia es que los acontecimientos que nuestros estudiantes viven, los profesores y los profesores de las escuelas viven en esta formación in situ, los acontecimientos en sí mismos no son la experiencia. La experiencia, dice La Rosa, es lo que me queda de esos acontecimientos. Y aquí lo vinculamos con un concepto de Paul Ricoeur que dice y sostiene que esta posibilidad de narrar _C es formativa porque se genera un dialéctico conocimiento del yo, ¿no? Entonces, al escribir yo me formo, dado que me permite poder ubicar ese sentido dialéctico con con el acontecimiento y lo que éste deja como huella. Entonces, a nosotros nos interesa como investigadores mucho recuperar los relatos experienciales de los estudiantes, de los profesores y de los tutores de las escuelas para encontrar cuáles son las experiencias que forman a nuestros estudiantes como nuevos profesionales de la educación que atienden contextos vulnerables y que no solo atienden contextos vulnerables, sino que además atienden pues esta nueva tendencia de la educación multigrado, ¿no? Entonces, bueno, por el tiempo me voy a focalizar un poquito hacia los ejes narrativos que hemos encontrado, ¿sí? ¿Qué hemos encontrado? Quiero decirles que estamos en el proceso interpretativo de mayor profundidad. Sin embargo, ya les podemos contar un poquito que uno de los ejes narrativos muy, muy importantes tiene que ver con el aspecto comunitario y el concepto de la nueva ruralidad. Fíjense que nuestros estudiantes han encontrado, por ejemplo, el tema de la violencia, la docencia en los márgenes de la criminalidad, ¿no? Hoy la violencia es un tema que nuestros estudiantes han vivido cuando nos refieren por escrito. Es que lo situado del aprendizaje más bien es algo sitiado. Ya, ¿no? No sé si me explico en esta diferencia de lo situado y lo sitiado del aprendizaje. Y bueno, ¿qué han encontrado en ese contexto? Pues sí, han encontrado pobreza extrema, han encontrado discriminación, han encontrado agresividad, han encontrado un contexto muy sitiado ahora por el crimen organizado, por prácticas de violencia, incluso contra nuestros estudiantes. Es decir, hay estudiantes mujeres que han sido amenazadas por estudiantes de niños para violentarlas. Y bueno, lo que ellas han encontrado, ellas y ellas han encontrado, es el sentido, ¿cuál es la huella que hemos identificado en estas narrativas? Pues que han encontrado el sentido social de la docencia, un compromiso más allá de los aprendizajes desde el plano cognitivo, sino que han encontrado esta trascendencia social, el valor más allá del aula, de lo que significa ser hoy docente rural en contextos de pobreza extrema, y que el problema social, ellos antes, al principio, los maestros les decían, es que el problema es el control de grupo, ¿no? El control de grupo, la disciplina, tienes que aprender a controlar el grupo. Y es muy interesante cómo a partir de la narrativa, ellos van tejiendo un acontecimiento tras otro, y en el tejido de la trama, ellos se descubren, cambiando el concepto de que el problema es la disciplina y el control de grupo y que hay que tener estrategias, entre comillas, para controlar al grupo, a ese compromiso, esa trascendencia social, ese sentido social de
la docencia. Incluso ya en el plano didáctico, ellos han podido construir proyectos comunitarios. Voy a decir el nombre de uno de ellos, se llama Mi Escuela, un jardín para sembrar la paz, ¿no? Entonces, esta construcción del plano didáctico, donde desde la nueva escuela mexicana lo que se solicita a los estudiantes es una lectura de la realidad mucho más amplia que lo que sucede alrededor de cuatro paredes, es decir, ya no pensamos en el aula como esa caja negra donde nadie nos ve y nada se ve, pues ahora estos estudiantes, estos contextos, yo incluso pregunté a una de las estudiantes de este tipo de escuelas que si ella quería cambiarse de escuela para cuidar un poco su persona y me dijo, no, maestra, no, ¿cómo cree? Esa es mi función. Mi función es aprender a transformar estos contextos de extrema necesidad del rol docente, pero de un docente que no piense que va a ir a enseñar pues a multiplicar, a sumar, a restar, o que va a ir a enseñar a alfabetizar, va a ir a enseñar a vivir mejor estos niños que hoy me quieren golpear, ¿no? Va a ir a tener a transformarles la vida a estos niños y a estas niñas que hoy son violentos, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo en estos ejes narrativos podemos visualizar muy bien los procesos de formación al narrarnos, ¿no? Y otro aspecto importante, me parece, de estos ejes narrativos es la diversidad del aula multigrado. Como todos saben, tener estas escuelas unitarias, donde están los 6 grados tradicionales de la escuela graduada en una sola aula, donde comparten la vida, una jornada, niños de 6 años, niños de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 y de 12, e incluso de extraedad, porque es muy interesante ver convivir a una niña de 6 años con un niño de 14 que todavía no ha podido terminar la educación primaria. Y bueno, ver esto común y esto diferente, ¿no? Qué actividades comunes para las 6 diferentes ritmos, y no solo los 6 diferentes ritmos, sino ni solo las 6 diferentes edades, sino también hay diferencias entre los mismos niños de un grado o de una edad, ¿no? Porque hablar de un contexto rural vulnerable, pues te habla también de un rezago histórico, porque otro de los ejes narrativos es la migración, donde ha dejado a las familias en una situación también muy complicada, niños y niñas con abuelitas, con abuelitos enfermos, o con madres que tienen pues una situación muy vulnerable al no tener su pareja acompañándolas físicamente, etcétera, ¿no? La migración genera si bien hay un apoyo económico, pero hay un desdibujamiento social importante y una reconformación de lo que significa la familia, ¿no? Niños que no conocen a sus padres, por ejemplo, en fin, hay una serie, no quisiera profundizar en los detalles, pero sí me interesa ver decirles que en los ejes narrativos, la migración, el género, la inclusión, pues afloran y forman estas narrativas, forman a los estudiantes como la universidad pedagógica no los pudiera formar, incluso con perfiles de alto nivel académico, PRODEPS, SNIT, de alto nivel, desde una ideología muy neoliberal, ¿no? Con todas estas etiquetas de PRODEP, SNIT, etc., doctorados que parecieran que con el ser doctor ya eres mejor profesor, pues no, ¿verdad? Entonces nosotros en la pedagógica lo que estamos cambiando a muchos años de distancia del modelo de formación, pues es esta mirada a que estos estudiantes pueden ser formados en la universidad y con solo trayectos de práctica muy limitados. No, nosotros le apostamos a que la verdadera formación de un nuevo profesor rural multigrado está en las escuelas multigrado y está en el campo rural y está en esos territorios rurales de la nueva ruralidad. Eh, Así que desde el escritorio y desde el academicismo no se forma a este tipo de profesores. Ese es nuestro supuesto, nuestra tesis es esa. Y bueno, le estamos dando seguimiento a ver cómo nos va. Muchas gracias. Agradecemos su participación, maestra. También muy interesante esta estrategia de formación que están utilizando en este campo rural, ¿verdad? Bueno, pues por cuestiones de tiempo ya no nos da para la sesión de preguntas, de comentarios,
pero agradezco infinitamente su participación a todos los maestros. Todos los trabajos son proyectos, investigaciones muy interesantes y sobre todo pues nos da a conocer un panorama más extenso de todos los retos que tenemos como docentes, como profesores en las distintas etapas de la educación, que tenemos que estar en constante actualización, en constante formación. Y pues agradecer su participación a todos los asistentes también virtuales a través de las redes sociales que estuvieron presentes. Y pues no me queda más que felicitarlos a todos por sus participaciones y también pues invitarlos a que continúen con las siguientes sesiones y actividades del tercer encuentro. Muchas gracias. No sé si alguien quiere añadir algo rápidamente. Nada más, muchas gracias por esta invitación. Ok. Pues nuevamente, muchas felicidades a todos y excelente tarde. Continuamos con las actividades del encuentro. Muchas gracias a todos. Eso.